¿Cómo están? Espero que dispuestos a continuar transitando este hermoso camino de la danza folclórica argentina. Hoy nos vamos a referir un poquito al vestuario que corresponde a las danzas tradicionales argentinas. Ustedes sabrán que nuestras danzas comienzan allá en el virreinato del Río de la Plata. Cuando llegan los españoles, traen toda su cultura y esas danzas vienen a habitar en los salones coloniales. De esta manera vamos a estar transitando, ¿no es cierto?, un momento especial de nuestra historia argentina, donde vamos a hablar de la época colonial, donde por supuesto existían distintas clases sociales. Vamos a ver en el primer momento la parte aristocrática, de qué manera se vestían las damas y los caballeros. Como ustedes verán, hay un montón de prendas que debemos aprender el nombre. Por ejemplo, el caballero está vistiendo un frac, es decir, es ese saco que tiene una cola atrás, que ustedes lo deben conocer. También presenta un jabot, que es el adorno que lleva adelante en el pecho, que está constituido por muchas puntillas, ¿no es cierto?, y volados que hacen, ¿no es cierto?, a la imagen del caballero. También podemos observar que en los puños tienen también una cierta cantidad de puntillas, ¿verdad? Los pantalones eran tomados, zapatos negros. Las damas también acompañaban, ¿no?, con vestidos de salón en ese momento, con guantes de encaje, con un talle amplio, y en este caso hay varios modelos, como en todo, como corresponde, donde se usan elementos como el miriñaque, que es un aro que lleva abajo, ¿no es cierto?, del vestido, que permite que las damas antiguas tengan una falda bastante amplia. Entre los accesorios del varón podemos ver la galera, que es un sombrero que tiene una copa muy alta y un ala muy angosto. Esto está hecho de paño y las damas presentaban también peinetones, ¿no es cierto?, que dentro de su ajuar, digamos, tenían peinetones y joyas que estaban caracterizadas por ser medallas colgadas con una cinta, ¿no? Son todos pequeños detalles que hacen digamos, al vestuario colonial aristocrático. También vamos a ver que existen otras clases sociales. Por ejemplo, teníamos los esclavos, ¿no es cierto?, los negros candomberos que llamamos, que son estas comunidades, ¿no es cierto?, que vestían, por supuesto, de manera distinta. Vamos a tener se caracterizan porque las telas son no alunares, como normalmente se ven en los jardines de infante, que las maestras ponen los vestidos de lunares. Eso no es correcto. Normalmente los vestidos de las niñas son a rayas, porque los lunares, en esa época, las telas de lunares no existían. Así que tanto los pantalones como las prendas femeninas eran todas con colores vistosos y a rayas. Teníamos, por ejemplo, el pañuelo como un elemento, ¿no es cierto?, característico en el hombre, y también las damas que eran, digamos, con unas faldas muy abultadas. Luego vamos a tener los campesinos rurales. Como ustedes verán acá, esta prenda se parece mucho a un gaucho, digamos, a un español, ¿verdad? Ese tipo de prendas, ese tipo de sombreros de ala ancha y baja, ¿no?, tipo aragonés. De esa manera ustedes van viendo de qué manera nosotros vamos recibiendo la influencia de los otros países que vinieron a colonizar. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la prenda, en el varón, vamos a tener otro tipo de prendas, como por ejemplo lo que ustedes ven acá, que son los calzoncillos. Los calzoncillos son, como en este caso, son pantalones largos que en su parte inferior están trenzados de una manera artesanal. También vamos a ver que en el varón, por ejemplo,
el sombrero se caracteriza por ser de una copa alta y un ala angosta, ¿sí? También vamos a tener el uso de chalecos y estos ponchos ubicados de esta manera que se denominan chiripá. Las faldas de las niñas son más bien angostas, se usan accesorios como las trenzas, por ejemplo, características. La faja es otro elemento también que utilizan los varones, que saben ustedes que la faja no es una prenda, digamos, de vestir, sino que se la utiliza para los trabajos rurales, ¿no es cierto? Para proteger la cintura de nuestros hombres. Y acá vamos a tener un detalle de cómo se hacían, de dónde se hace la bota de potro, que son las botas que usan estos gauchos sureños. La bota de potro, como ustedes verán acá, se extrae el cuero de la pata del potro, ¿no es cierto? Y es simplemente eso, ¿no? Se extrae el cuero sin cortarlo, se lo deja secar y eso luego va en el pie de nuestros gauchos. Esto es lo característico en el gaucho sureño. Las botas sureñas son las botas de potro. Vamos a continuar acá con otro detalle para que ustedes vean de qué manera se usan las botas de potro. Se caracterizan por no tener taco, no tener suela, es simplemente un cuero y se la utiliza mucho los domadores, todos aquellos elementos, aquellos gauchos que se dedican a cabalgar durante mucho tiempo utilizan las botas de potro porque no se las utiliza para caminar mucho, sino para estar arriba del caballo, ¿verdad? Acá vemos espuelas, por ejemplo, vemos también de qué manera se toman las botas de potro a las piernas de nuestros gauchos. Tenemos acá otra variable, también en nuestros sombreros. Esto se llama, el sombrero que estamos viendo acá, es de la copa un poquito más baja y el ala un poquito más ancha. Estos se llaman sombreros de panza de burro, que es del lugar de donde se saca el elemento para hacer el sombrero. Acá vamos a ver otras prendas, por ejemplo, vamos a ver también el chiripá, el calzoncillo cribado, las botas de potro, el ponchillo arriba, una galera, un corbatín. Vamos a estar viendo, por ejemplo, también los chalecos y en las damas prendas, ¿no es cierto? También con un peinado que normalmente son recogidos, con grandes rodetes, ¿no es cierto? Y accesorios propios de las damas. Acá tenemos otra variable de nuestros gauchos. Estos ya son en el litoral. Entonces, en el litoral ustedes verán que ya el vestuario cambia. Las faldas son mucho más amplias, más coloridas. Las blusas tienen muchos volados, son abiertas. Tengamos en cuenta el clima, ¿no es cierto? En el litoral el calor es más preponderante, ¿no? El varón también va a usar estos pantalones que se denominan bombacha, que tienen origen en los turcos, ¿eh? Son los turcos los que de alguna manera se dieron, ¿no?, esa idea de tener estos pantalones tan amplios llamados bombacha. En este caso también vamos a ver el uso de una boina, el pañuelo al cuello, y algo característico en la gente del litoral, que son las polainas. Como ven acá, de distintos colores, es decir, se usan alpargatas de yute con las polainas. Ustedes dirán, ¿por qué no las botas? Porque justamente las botas, al ser de cuero, y esta gente trabaja en zonas, digamos, donde hay muchos esteros, muchos pantanos, y la bota se debe mojar, y por lo tanto, mientras que se moja el cuero, se vuelve a secar, se pudren. En cambio, de esta manera, nuestra gente utiliza esas lonas que cubren, ¿no es cierto?, de manera fuerte la pierna, y eso permite evitar las mordeduras de las víboras, fundamentalmente, y cuando nuestros gauchos se meten en los esteros, se moja y se vuelve a secar sin ningún tipo de problema.
Vamos a continuar viendo algunos otros detalles. Por ejemplo, lo que vemos ahora es característico en los gauchos norteños. Es el gaucho que tiene el sombrero ala 10. Es decir, que tenemos 10 centímetros de ala y la copa es realmente baja. Se dan cuenta que esto está relacionado al clima, porque en el norte tenemos mucho sol, entonces el ala ancha nos va a permitir estar más cubierto, ¿no es cierto?, del sol. En cambio acá vemos otra variedad, por ejemplo, de varios gauchos, donde vamos a tener sombreros de copa alta y de ala pequeña. Esto se usa mucho en el sur, porque en el sur, al haber mucha cantidad de viento, ¿no es cierto?, evitamos entonces que se nos vuele el sombrero. Otro de los accesorios propios del hombre son los tiradores, ¿sí?, y las rastras, los cinturones con rastra. Rastra se denomina al elemento que lleva delante del cinto, que es la prenda, la parte más pintoresca del cinto del gaucho. Acá también vemos distintos tipos de chiripá, distintos tipos de calzoncillos y todos utilizan la bota de potro. Es decir, que todos estos gauchos corresponden a la zona sureña. ¿Está? Acá también tenemos otras características del gaucho ya más norteño, nos vamos a estar dando cuenta por los sombreros. Esto también, la bombacha, la alpargata, es característica de nuestro norte argentino. Acá vemos también cómo se ve la rastra en el gaucho. De esta manera entonces nosotros hemos tenido un panorama de todas las prendas de las tradicionales argentinas. Así que en el próximo trabajo vamos a estar viendo mayores detalles.